Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias en primer lugar a quienes están acompañándonos de manera presencial y virtual también, en esta modalidad híbrida que estamos llevando a cabo. Gracias también a los expositores que nos acompañan, Fernando y Raquel, y a la UNIPE también por abrirnos las puertas para trabajar y para reflexionar sobre algunos de estos temas. Este conversatorio se llama El paradigma de la industria 4.0. La idea es que podamos generar un espacio de mayor intercambio posible, digamos, conociendo algunas experiencias de quienes nos acompañan, y después también generar alguna especie de diálogo, no solo entre nosotros, sino también quien quiera hacerlo. Fundamentalmente, y por qué nos parece importante o queremos reflexionar sobre el paradigma de la industria 4.0, creo que de algún modo en los últimos años hay cierta proliferación de conceptos que tratan de entender o de reflexionar sobre el cambio tecnológico y de alguna manera también los procesos sociales, culturales, económicos, políticos que se vienen dando en torno a ello. Han proliferado un montón de conceptos: industria 4.0, cuarta revolución industrial, sociedad de plataformas, sociedad exponencial, capitalismo de vigilancia. Bueno, una multiplicidad de conceptos que de alguna manera tienen una mirada, en algunos casos particular, en otras más integral sobre el tema, y de alguna manera lo que queremos es tratar de abordar este problema complejo desde distintas miradas y trayectorias. ¿Sí? Es un desafío porque tenemos expositoras y expositores que vienen desde las ciencias sociales, desde la economía, desde la ingeniería y las ciencias de la computación, desde el diseño industrial, y bueno, como todo fenómeno complejo, requiere de una mirada que por ahí trascienda las propias disciplinas, los campos en los cuales nos sentimos cómodas y cómodos, ¿no? Pero bueno, más allá de esas diferencias o matices en cuanto a abordajes conceptuales, hay cierto consenso, creo yo, respecto a qué procesos y desarrollos tecnológicos están produciendo algunas transformaciones. Por ejemplo, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain. Bueno, hay una serie de tecnologías que tradicionalmente se agrupan bajo el paraguas de lo 4.0, ¿no? Así que, bueno, no quiero tampoco monopolizar la palabra. La idea básicamente es poder escuchar a quienes nos acompañan acá, conocer sus trayectorias, sus miradas sobre estos temas, y de alguna manera poder problematizar o reflexionar sobre qué novedades, ¿no? Trae aparejado este nuevo paradigma tecnológico, si es que es, qué tiene de nuevo y en todo caso, cuán nuevo es, ¿no? Así que bueno, si les parece, arrancamos con ustedes, el que quiera, digamos. Entiendo que está Carlos Chesniever, desde Bahía Blanca, acompañándonos. Eh, Así que bueno, arrancamos con lo presencial y luego seguimos con Carlos. Bueno, Raquel, arranca Fernando, ¿no? Sí. Bueno, Fernando Peirone es sociólogo, docente, investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales de Entidades de la UNSAM y de la Universidad Nacional de José de Paz. Además es director del Observatorio Interuniversitario Sociedad, Tecnología y Educación, el OISTE, entre muchas otras cosas. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero, quisiera agradecer mucho la posibilidad de este espacio de intercambio que vamos a tener. Mucho también a la gestión y la invitación de Fernando Bordiñón, de Susana y de Ulises, que me tuvieron la gentileza de invitarme. Además de compartir un panel con Raquel, que es una compañera y amiga con la que venimos conversando temas alrededor de esto que hoy vamos a conversar. Entiendo que, digamos, proviniendo de las ciencias sociales, no es de la industria 4.0 propiamente dicho, de donde se espera que yo pueda conversar. Pero sí me parece que las ciencias sociales en este campo tienen mucho para aportar, y en este sentido me gustaría aportar algunas ideas complementarias.
que fueron surgiendo a lo largo de una trayectoria de investigación de los últimos 15 años, diría, y que en cierto modo tienen puntos de objetivación, donde se puede observar algunos emergentes propios de lo que llamaríamos la sociedad informacional, y entendida como las pautas tecnosociales que de algún modo reorganizan el orden social, pero que en cada lugar se expresa de manera diferente, teniendo en cuenta sus tradiciones, sus geografías, sus historias, y que por lo tanto no tienen el mismo impacto y el mismo nivel de expresión en México, que en Japón, que en Argentina, o que en la propia Argentina, en lo que ocurre en el norte argentino, que lo que ocurre en las islas del Paraná o en Buenos Aires o en Tierra del Fuego. En ese sentido, a mí me gustaría poner un poco de relieve o convocar a pensar sobre lo que en diferentes estudios hemos llamado los saberes tecnosociales. Saberes que empiezan en un vínculo real con la tecnología, pero que después terminan trasvasándolas y convirtiéndose en una lógica de funcionamiento y en una lógica operativa y en una lógica que en cierto modo ha estado construyendo lo que podríamos llamar una nueva episteme. En este sentido, los saberes tecnosociales son, podríamos llamar, un sustento teórico, una base cognitiva y la aplicación socialmente productiva de la que deriva un poco o que tiene una expresión muy evidente en lo que hoy se llama Industria 4.0 y en la plataformización como parte de una nueva racionalidad, como parte de lo que llamábamos entonces al principio la sociedad informacional. Lo que llamamos saberes tecnosociales me gustaría leerlo como una definición, como un concepto, es el desarrollo acumulativo de habilidades y competencias operativas, relacionales, aplicativas y cognitivas que se produjeron con la sincronización del avance tecnológico, la masificación de Internet, la multiplicación de dispositivos digitales y lo que Castell llama la autocomunicación de masas. Saberes, entonces, que derivan de la experiencia colectiva, que portan una reflexividad propia y que posibilitaron una capacidad de agencia informacional, tanto en el ámbito personal como en el ámbito social, presentando un valor socialmente productivo de gran proyección y que se puede observar claramente en lo que hoy llamamos la industria 4.0, para lo cual me gustaría hacer como un breve recorrido por algunos hitos investigativos que de algún modo lo ponen en evidencia como algo cotidiano, pero al mismo tiempo como algo que todavía no tiene un reconocimiento acorde, ni ha tenido una asimilación institucional acorde, a pesar de su relevancia y a pesar de su importancia. Las primeras veces que empezamos a notar esta emergencia de saberes vinculados a la tecnología, pero que al mismo tiempo empezaban a tener un correlato con las prácticas culturales, fue cuando en el año 2013, en el programa de Saber Juvenil Aplicado de la Universidad Nacional de San Martín, cuando empezábamos a ver estos nuevos modos de relacionarse, estas nuevas maneras de vincularse con el mundo incluso, pero que todavía era como muy incipiente como para darle todavía una categoría o un concepto. Y en ese contexto de preguntas que nos iban surgiendo, la OIT publicó de cara a su centenario, que iba a ser en el año 2019, en 2013 publicó un informe
muy importante, tal vez un poco, no sé si desvalorizado, pero sí por lo menos subvalorizado, en relación a lo que decía, y que decía, entre las muchas cosas de las que decía, estaba un relevamiento de la cultura del trabajo a nivel global, donde el 60% o más del 50% de los empleadores del mundo tenían una clara conciencia de que debían adaptar sus procesos productivos a una nueva época, y que eso implicaba aspectos organizacionales, o aspectos comunicacionales, aspectos productivos propiamente dicho, aspectos de informatización y digitalización, pero al mismo tiempo carecían, por lo menos en el horizonte que ellos se manejaban, de referentes para ir a buscar estos perfiles profesionales. De hecho, entre varios autores que participan de ese informe y otros que fueron haciendo sus comentarios, la empezaron a llamar profesiones invisibles, porque no estaban acreditadas por ninguna universidad, no estaban puestas en evidencia, y lo poco que había estaba en universidades de corte privado y en posgrado. Entonces, a pesar de saber que eso era un dominio juvenil, poco acceso tenían estos jóvenes a poder avanzar en una línea de confirmación o de apropiación de esos saberes. Entonces, hemos visto en ese proceso que había una vacancia. A partir de ahí se convocó en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, convocó a 5 ministerios, varias universidades, la Fundación Sadowski, se hizo un relevamiento, se detectó cuáles eran las áreas de vacancia de estas profesiones, algo que era inédito y bastante adelantado a lo que ocurría en el resto de América Latina e incluso del mundo. De hecho, no existían experiencias que recuperaran lo que nosotros entendíamos que eran saberes que no estaban incorporados todavía al mundo institucional o educativo, pero que sin embargo tenían una gran proyección. Hecho ese relevamiento, se detectaron 5 áreas, y dentro de esas 5 áreas se armaron más o menos unas 4 o 5 tecnicaturas informacionales dentro de esas 5 áreas, que se publicaron y se dieron a conocer frente a las 53 universidades nacionales en el Ministerio de Educación, y digamos, con una un gran interés marcado por parte de las universidades. De hecho, más de 40 universidades quisieron abrir algunas de estas tecnicaturas, pero justo se produjo un cambio de gobierno que desestimó y desestimuló esta iniciativa. La única universidad que pudo poner en marcha 3 de estas tecnicaturas fue la Universidad Nacional de Justicia y Paz, que reconocía la existencia de estos saberes previos, y en función de esa base que daba por entendido que tenían los jóvenes, cosa que tampoco fue fácil, porque muchos jóvenes, y esa es una experiencia que después fuimos descubriendo en investigaciones, no sabían que sabían lo que sabían. Entonces, al no saberlo, muchas veces no se proyectaban a sí mismos dentro de un espacio profesional de ese tipo. Entonces, lo que observamos es que había que darlo por entendido, pero al mismo tiempo recuperarlo de la propia experiencia de los jóvenes, cosa que también nos hizo llevar a un plano de investigación posterior, que fue generar no solamente una recuperación de eso, sino también un modo de darle concepto y una didáctica, porque no era un saber que se podía enseñar como se podría, lo que hoy conocemos como la cultura escritural, ¿no? Porque era una cultura básicamente audiovisual, básicamente icónica, y que justamente por esa dificultad también tenía graves problemas para subordinarlo a palabras, ¿no? Entonces era muy difícil subordinarlo a palabras, porque justamente no se trataba de saberes teóricos, sino más bien prácticos. Entonces se abrieron esas 3 tecnicaturas, que son la tecnicatura en comercio electrónico, la tecnicatura en gobierno electrónico y la tecnicatura en informática aplicada a la salud,
2 años después, 3 años después, se abrió la Tecnicatura en Informática aplicada a los procesos industriales, que tuve la suerte de poder trabajarlo con Raquel, con el INTI y con Martín Escobar, que aquí también está, por suerte. Digamos, todos de alguna manera hemos colaborado en eso, y se abrió con una matrícula muy alta, con una adhesión muy alta de jóvenes que de algún modo se proyectaban en un futuro informatizado, también en un país con cierto carácter industrial, y de algún modo recuperaban una brecha temporal que había quedado en el medio de Conectar Igualdad y el presente en el que se inscribían a esta nueva tecnicatura. Esas tecnicaturas dieron lugar al Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, en el que hoy se agrupan a más de 15 universidades nacionales y extranjeras, de México, Colombia, donde de algún modo la problemática es la misma, pensar una didáctica sobre estos nuevos saberes y pensar estrategias de asimilación institucional de estos saberes. Después, saberes que además no eran saberes que los jóvenes habían desarrollado basándose en la experiencia previa de sus adultos, sino básicamente a partir de una ruptura o una especie de recreación de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, digamos, podríamos llamar, en la medida en que no había un saber latente, un saber maduro que traccionara a los saberes latentes, sino que era puro saber latente trabajando en colaboración. Eso dio lugar digamos, a un avance importante de las investigaciones, pero al mismo tiempo surgió otra experiencia, y con esto un poco terminaría para dar lugar a los demás y después al intercambio. Surge, digamos, una experiencia que conocimos y que me tocó investigar personalmente, que es la experiencia de la empresa Argusta. Es una empresa que presta servicios informáticos de gran calidad a nivel internacional, que tiene base en Uruguay, en Colombia y en Argentina, pero que tiene la característica fundamental de que el 100% de los empleados provienen de sectores vulnerables, de gente que vive en los estratos sociales y económicos más bajos, con desatenciones básicas, y que, sin embargo, a pesar de eso, con casi un 25% de los ingresantes a la empresa, se incorporan sin haber tenido un trabajo previo y sin tener el 25% terminado el colegio secundario. Pero, sin embargo, y a pesar de eso, se incorporan a un proceso productivo informacional en una semana. Con lo cual, digamos, hay evidentemente un saber socialmente productivo, pero además económicamente productivo, que hace las veces de una formación, de un saber que tiene la sociedad, pero que no ha tenido la posibilidad todavía de ser incorporado o ser reconocido de acuerdo a su importancia. También es algo que desmitificó muchas cuestiones de la investigación sobre esa empresa, en el sentido de que, por ejemplo, más del 60% son mujeres, que estos jóvenes rápamente incorporan el inglés, rápidamente se incorporan a un proceso productivo de pantallas y de asimilación de lógicas de funcionamiento informacional, que, digamos, hace pensar que este saber socialmente productivo, estos saberes tecnosociales, no son patrimonio de los sectores acomodados, ni siquiera de los sectores medios, sino que es transversal a toda la sociedad, y particularmente lo que a mí me parece muy interesante es el nivel de interlocución, de intercomprensión que se genera al interior de esas generaciones por parte de estos jóvenes. En este sentido, me parece que es un aporte muy importante el que se puede sacar de esta investigación, y que, entre otras consecuencias, tiene lo que mañana creo se va a comentar acá sobre el proyecto TIPAR, que es el proyecto de Tecnotecas para la Innovación Popular Argentina, que es un poco la adopción de todos estos
esta historia, estas trayectorias, estas investigaciones, y convertirla en una política pública de inclusión digital, y dándole la posibilidad a jóvenes de los sectores más postergados a que se puedan incluir en muy buena medida, y de algún modo también incluirse en un proyecto de país, aportando mucho más de lo que se esperaba de ellos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fer. Le damos la palabra entonces a Raquel. Raquel es diseñadora industrial de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de gestión industrial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y dirige el posgrado en Industria 4.0, Tecnología y Negocios en la Cuarta Revolución Industrial, en la misma casa de estudios. Y además fue directora técnica del programa Industria 4.0 del INTI, entre muchas otras cosas que has hecho. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer estar acá, me encontré con gente que hace mucho que no veía. Y nada, esta posibilidad de reflexionar sobre esta idea de cambio de paradigma, ¿no? En relación a la industria 4.0. Bueno, a mí me tocó digamos, yo vengo como desde otra mirada distinta a la de Fernando, y siempre conversamos sobre esto. Mientras que hablabas me hiciste acordar a Quisiera ser grande, no sé si se acuerdan de esa película donde el niño crecía y como manejaba jueguitos y cosas, se incorporaba a una cultura laboral en relación a sus saberes que tenía como niño, digamos, de la práctica cotidiana, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Hay un tema de cambio también generacional de cuestiones de esta digitalización, que para el que tiene que aprenderlo, que somos los más grandes o los que estamos en transición, implica una cierta grado de dificultad, y para el que es como nativo en eso, o sea, el que ya lo tomó como parte de su cotidiano, es totalmente distinto, ¿no? Y acá tendrán sus diálogos con sus hijos de que cuánto le cuesta, digamos, yo estoy siempre con las tecnologías, y a pesar de eso mis hijos tienen mucho más conocimiento, más velocidad para entender esas tecnologías que las que tengo yo. Y en eso, en realidad, es como una oportunidad lo que vos decías, o sea, me abriste como la idea de pensar en realidad, y casi naturalizada para mí también, para cualquier grado digamos, social, no tiene que ver con una cuestión social. Pero volviendo a la idea de este cambio de paradigma de 4.0, en realidad a mí me tocó como empezar a ordenar un poco de qué hablábamos cuando hablábamos de esta industria 4.0 y estos habilitadores tecnológicos, ¿no? O sea, esta posibilidad, que en realidad son tecnologías, yo digo, son tecnologías que tienen patentes abiertas. O sea, cuando hablamos de Internet de las cosas, cuando hablamos de manufactura aditiva o impresión 3D, cuando hablamos de cuestiones de inteligencia artificial, robótica, digamos, son todas cuestiones que en realidad han tenido como una evolución y están hace muchos años. Lo que capaz no pasaba es, digamos, el cambio es la interconexión entre estas tecnologías, y eso lo hace exponencial, o sea, la vinculación, o sea, no es la inteligencia artificial en la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial para generar a partir de un software una información que me puede dar para un producto con formas en relación a variables que entro, ¿no? Tiene que cumplir con esto, lo puedo aprender, y después lo puedo dibujar, y después lo puedo imprimir con una impresora 3D, porque si lo tuviera que hacer con matricería, en realidad no sería la manera más óptima de hacerlo. Entonces, ese potencial es la interconexión de estos habilitadores tecnológicos. O sea, no es una tecnología, es todas las tecnologías articuladas. Pero en realidad eso tampoco le da el cambio a este cambio al paradigma. Para mí tiene que ver también con la cuestión más social y tecnológica de lo que estamos viviendo y las necesidades del contexto. Entonces, lo que también empieza a verse, que esas tecnologías estaban hace varios años, y el empezar a encontrar un objetivo, un para qué las voy a usar, empieza a tener sentido. Entonces las uso y las aprendo a usar porque me sirve para algo. O sea, yo puedo aprender a manejar, pero mientras que no tenga dónde ir,
no voy a, digamos, finalmente no lo voy a habilitar ese contenido, ¿no? Entonces, la cuestión del contexto, la necesidad, yo creo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, con empezar a ver, bueno, cómo hacemos para que el planeta no se nos desarme, cómo hacemos para conectar a las personas, la cuestión de mejorar la calidad de vida, conectar a las personas, empieza a darle como un sentido de ¿para qué voy a usar esas tecnologías? Entonces, esas tecnologías estaban disponibles y ahora las estamos usando en algo que nos empieza a modificar el contexto y empezamos a hacer ese bucle que vos decías, ¿no? O sea, como las uso, como me sirven para algo, bueno, avanzo y las apropio, y entonces cuando las apropio le encuentro otra utilidad, y entonces empieza ese bucle de aprendizajes que en realidad, digamos, yo vengo como desde el otro, digamos, yo no vengo de las tecnologías, vengo del diseño industrial, o sea, de pensar para qué voy a aplicar algo, o cuál es la necesidad que tengo que satisfacer. Entonces lo que está cambiando es entender esa necesidad y solucionarla con las tecnologías que tengo disponibles. Pero ahí empiezan a cruzarse muchas otras variables que hacen que si yo esas tecnologías no las uso para un propósito que mejore las condiciones de vida de las personas, pierden potencia. Entonces las tengo que poder conectar para que tenga, y le tengo que decir para qué. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si yo pienso la posibilidad que me dan estas tecnologías para mejorar exclusivamente la industria, ¿no? Y la productividad para vender, y tiene un límite, porque en realidad eso, si yo no lo, digamos, también como sociedad, después de la pandemia, después de decir, bueno, consumir por consumir, ya no nos da tanto gusto, ¿no? Pero sí la posibilidad de conectarnos y poder hacer la charla acá, y que además lo podemos ver en otro lado, y conectarnos con personas de otros lugares, y acercarnos para pensar cosas nuevas. Bueno, eso sí tiene sentido, pero para consumir por consumir no, porque en el fondo hay como algunas cuestiones que empiezan a aparecer, y que no solo para digamos, y ahí también hay una cuestión generacional, ¿no? Los más jóvenes, cuando nosotros preguntamos en la facultad de qué cosas no quieren hablar, y en principio te dicen del futuro. Entonces, en diseño no hablar del futuro es descabellado, ¿no? Pero lo cierto es que en el contexto donde estamos como en este cambio, o hacemos que estas tecnologías y lo social haga algo mejor, o no, o pierde el sentido, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es pensar, tenemos todas las tecnologías disponibles, está la posibilidad de interconectar, está la posibilidad, yo digo, la solución está, ¿no? En algún momento yo me fui como especializando con los temas de manufactura aditiva, yo entré a la industria 4.0 por el prototipado rápido, por la idea de diseñar en un software y poder imprimir para acortar los tiempos de desarrollo del producto para llegar con un producto maduro, ¿no? Entonces, desde ahí, después cuando empezó a aparecer esto, dijimos, bueno, ¿pero qué es? Entonces investigamos, ¿no? Trabajamos con eso, cómo lo aplicamos a la industria, y en realidad esa situación empieza a incorporarse a la industria, pero necesita como el paso anterior de poder tenerlo dibujado, necesita la cuestión siguiente de poder imprimirlo, la cuestión de entrega, o sea, cambia la lógica de producción para las empresas. Pero si yo no lo puedo ver, digamos, vuelvo con esto, ¿no? No lo puedo ver en una mejora, no me sirve, pero sí puedo, digamos, no sé, en algún momento me consultaban si podíamos desarrollar una impresora 3D para el tema de órganos y materiales. Es decir, en realidad sí se puede hacer, se sostiene, si sabemos cómo las células madres se reproducen, se puede hacer. O sea, como tecnológicamente hoy casi se puede hacer cualquier cosa. El tema es, ¿tiene sentido? ¿Nos va a sumar? ¿Estamos pensando en eso, en el impacto que va a tener en la cuestión, digamos, previas y posteriores? ¿Estamos mirándolo con las variables que tenemos que estar analizando esto? ¿O solo estamos generando cosas porque se pueden hacer? O sea, hoy en día se van muchas ferias tecnológicas y ve que es tecnología que hace lo mismo, digamos, y se puede hacer todo. Casi que, y si no, te juntás con otro que lo va a poder hacer y que lo puede resolver. Y ahí me parece que en esto, si no podemos resolver este cambio, la educación y los jóvenes no le encuentran sentido. Entonces,
es donde me parece que este cambio es un cambio de paradigma porque necesitamos pensar las cosas de otra manera. Necesitamos entender que las lógicas, por ejemplo, para la industria, para la producción y para el consumo, no funcionan más. No están funcionando. Y estas tecnologías nos pueden permitir verlo de otra manera. Pero son herramientas que se pueden usar para el bien o para el mal. O sea, pueden funcionar para eso o para cualquier otra cosa. O sea, podemos tener los datos y poner el levantamiento de datos para ver cuánto más produce o controlar a la gente, si cuántas veces fue al baño, cuántas veces hizo, cómo lo hizo, o ver que no le agarre un infarto, que esté en mejores condiciones, que no se estrese. O sea, con el mismo aparatito puedo ver las dos cosas. Entonces, el conflicto para mí es el uso de esto. Y ahí es donde creo que hay que reflexionar, y no solo cómo lo usamos, sino cómo enseñamos que se use. Porque después que lo pongamos en uso, eso se va a usar, digamos, como para lo que se termine de definir. Estamos en el momento donde estamos definiendo eso, ¿no? Entonces pueden ser todas herramientas de control, o pueden ser herramientas abiertas para que todos nos comuniquemos, o pueden ser, o sea, puede ser todo, o puede quedar en 5 manos, 5 que se resuelvan, y entonces cuando miramos la cadena de valor, quienes tienen poder, no son los mismos 5 que antes, pero son otros 5, ¿no? Entonces son esas las cuestiones que para mí hay que pensar en esta idea de cambio de paradigma. No sé si los confundí. Bueno, gracias. Quería saber si están disponibles. 5 minutos, vamos a poner un televisor acá, que decirle por favor cuando se escuchen los remotos, que enseguida les avisamos para que empiece la exposición. El YouTube sigue funcionando, ahora solucionamos por acá. 5 minutitos para que puedan escuchar acá. Bueno, Carlos y Hernán, si están en el ciberespacio, si están en el ciberespacio, les cuento que en 5 minutos están resolviendo un problema técnico, con lo cual vamos a poder escucharlos. Bueno, mientras tanto me parece que de algún modo hay elementos, hay puentes que se empiezan a visualizar. Creo que esta idea de los saberes, las habilidades tecnosociales, la necesidad también de institucionalizar, buscar un rol institucional a todo eso, evidentemente es en alguna medida un desafío de esta etapa, lo fue de la última década por lo menos, y lo sigue siendo a futuro. Si vamos en claves de desafío, me gustaría preguntarles a ustedes en qué medida o cuáles les parecen, en sus trayectorias, que son algunos de los desafíos que enfrentamos. Pensémoslo desde un lugar situado, ¿no? Argentina, primer cuarto del siglo XXI. Tal vez desde el punto de vista educativo y académico, o tal vez desde un punto de vista desde el sector productivo. Creo que por ahí, desde sus miradas, pueden dar alguna punta al respecto. Y si alguien tuviera alguna pregunta, también la podemos no sé quién quiere. Yo hablo del sector productivo. Bueno, con respecto a los temas en el desafío para el sector productivo es, bueno, ¿cómo lo hago, no? Con otras tecnologías, ¿cómo, digamos, qué hago? Compro tecnología y la voy instalando. Para mí ese es como el desafío. Yo creo que esto, si no se entiende como un cambio cultural, un cambio organizacional, desde que le empiece a dar sentido a este nuevo negocio que tengo que empezar a hacer, y a partir de eso usar estas tecnologías, es difícil, pero para eso tiene que estar desde digamos, nosotros cuando trabajamos en la empresa miramos la organización, digamos, la estrategia, la organización, o sea, cómo se organizan las personas para hacer eso que hacen, qué producen y qué servicio tienen, cómo organizan esa producción y qué infraestructura, ¿no? Y la tecnología estaría dentro de la infraestructura. Pero si no entiendo la estrategia, digamos, todo el resto no se organiza para el otro lado. Entonces, para ese desafío, para el cómo lo hago, implica que se involucren todas las áreas y que se integre esa información dentro de la empresa. O sea, que dejen de ser áreas estanco
para poder generar esa conexión y el sentido de las tecnologías que incorporen. Eso ahora mismo un desafío. Bueno, Si está... Gracias. Sí, sí. Ya le puedo dar la palabra. Ok. Mientras empiecen a hablar el otro expositor, nosotros y los presenciales vamos a escuchar por acá. Y YouTube sigue los ok, le doy la palabra entonces a Carlos Chesnievar. Entiendo que está conectado en el Zoom. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar ahí. Carlos es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Sur, donde además de ser investigador también se desempeña como docente. Es investigador principal del CONICET y bueno, trabaja en el Instituto de Ciencias e Ingenierías de la Computación del Centro Científico Tecnológico del CONICET de Bahía Blanca. Su campo de especialidad es la inteligencia artificial, así que me parece que también es es muy interesante poder escuchar desde el propio diseño y desarrollo e investigación de alguna de las tecnologías clave del Paradigma 4.0. Así que Carlos, bueno, te escuchamos. Bueno, no sé si se escucha bien, si me escuchan, vamos a hacer un testeo de si me llega bien mi voz. Hola. Yo no escucho, no te escucho bien, Ulises, no sé si... ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a participar de este evento. Muy interesante las exposiciones, ¿sí?, de Fernando y Raquel. Yo no pertenezco al área de las ciencias sociales. Para mí es muy enriquecedor siempre escuchar otras perspectivas, quizás que enriquecen lo que uno hace desde ciencias más duras, como son la informática y particularmente la inteligencia artificial. En el caso mío particular, ¿sí?, yo me vengo desempeñando en temas de inteligencia artificial desde hace varios años, ¿sí?, y particularmente en el último tiempo nos hemos abocado a la aplicación de algunas tecnologías, ¿sí?, de inteligencia artificial en el ámbito de Industria 4.0. Para recapitular y poner un poquito en contexto, ¿sí?, uno habla de que hay inteligencia, ¿sí?, tomando la definición que dio Alan Turing en 1950, cuando una máquina es capaz de hacer un trabajo que realiza un ser humano, y ese trabajo que hace un ser humano requiere, ¿sí?, un comportamiento inteligente, un comportamiento no mecánico. Entonces, los dispositivos electrónicos actuales permiten hacer numerosas acciones, tales como, bueno, conducir un automóvil, clasificar fotos, interpretar audio, ¿sí? Muchas de esas acciones hasta hace un par de décadas eran consideradas como de ciencia ficción. Hoy en día todos nosotros somos capaces de hablarles a nuestro teléfono celular, ¿sí?, y a partir de ahí obtener una respuesta o resolver dónde encontrar un restaurante o saber a qué hora está abierto un negocio. La inteligencia artificial entonces se hace un punto imprescindible, un pivot necesario para articular la industria 4.0. En ese contexto, ¿sí?, un aspecto que se ha empezado a discutir en los últimos años y que es en el cual quería hacer énfasis y que me parece un poco transversal a las cuestiones que comentaban Fernando y comentaba Raquel antes, es lo que se conoce como inteligencia artificial explicable. ¿Sí? ¿Y con esto a qué me refiero? Hago referencia a que los algoritmos de inteligencia artificial básicamente se nutren a partir de miles o millones de datos, ¿sí? Se conforma un modelo algorítmico que uno después lo puede utilizar para resolver problemas. Pero ese modelo funciona más bien como una caja negra. Es decir, cuando yo le hablo al celular y el celular interpreta mi voz, si el celular se equivoca, yo lo único que puedo sacar es la conclusión de que hubo algún error, pero no obtengo una explicación de por qué se produjo ese error, o si quizás es mi acento, ¿sí?, o pertenezco a una zona del país que habla de determinada manera y por eso el teléfono no me entiende. O sea que las tecnologías de inteligencia artificial han tendido a construir cajas negras que resuelven problemas. Y en los últimos 3 o 4 años ha aparecido una nueva corriente
¿sí? Dentro de la inteligencia artificial, denominada Explainable Artificial Intelligence, inteligencia artificial explicable, que lo que hace es revalorizar el hecho de que las tecnologías puestas al servicio de la industria 4.0 y de otras áreas del conocimiento, tienen que tener la capacidad no solo de resolver problemas, sino de proveer explicaciones a los expertos o a la comunidad que va a ser afectada por esas tecnologías, de manera tal que el efecto que tengan esas tecnologías pueda ser evaluado bajo consideraciones humanas, ¿sí? Bajo las consideraciones que la sociedad humana utiliza. Y esto es importante en distintos contextos, ¿sí? Es decir, nosotros utilizamos las explicaciones en montones de contextos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para persuadir, para negociar, para argumentar, y asumimos, ¿sí? A partir de las tecnologías de inteligencia artificial, que las máquinas de alguna manera están teniendo la última palabra, sin la necesidad de proveer esa explicación. Y es por eso que apareció toda esta corriente, ¿sí? Denominada Explainable AI, abreviada XAI, ¿sí? Lo comento por si llegan a ver el acrónimo en la literatura, y dimensiones que afectan a esa inteligencia artificial explicable, ¿sí? Que son de importancia, son, por un lado, los aspectos éticos, ¿sí? Es decir, a medida que las máquinas van tomando mayor relevancia para tomar decisiones a través de algoritmos, empiezan a aparecer necesarias las preguntas éticas asociadas a ¿es correcto tomar esa decisión en cierto contexto? ¿Es razonable? ¿Debería ser permitido? ¿Sí? La responsabilidad asociada a la toma de decisiones, ¿sí? Aparecen responsabilidades de índole civil. En Europa se está hablando actualmente de establecer algún marco regulatorio, ¿sí? Para los robots que desempeñan distintas tareas, ¿sí? Porque escapan a los cánones tradicionales de la legislación, y se está previendo de que va a hacer falta algún tipo de legislación que regule, ¿sí? Los aspectos vinculados a la robótica. Y por último también aparecen cuestiones vinculadas a los sesgos, ¿sí? Todo aquello que involucra equidad o posibles brechas, ¿sí? De género o de percepción de algún tipo de sesgo, necesitan poder ser explicadas, ¿sí? Confiar en cajas negras que tomen decisiones, sabemos todos que siempre resulta peligroso, porque después eso de alguna manera favorece comportamientos autoritarios dentro de la sociedad. Y para terminar de redondear, bueno, estas ideas, quería aprovechar a mencionar, dado que Elsa Esteves está en el auditorio, y también ella va a ser parte, va a dar una presentación plenaria más tarde. En Bahía Blanca hemos estado trabajando en los últimos años en lo que se denominan ciudades inteligentes cognitivas. Es decir, las ciudades inteligentes, entendidas bajo el paradigma tradicional, apuntan un poco a decir, las nuevas tecnologías me deben brindar mecanismos que hagan posible que la ciudad funcione de forma más eficiente, que se automaticen procesos, que se puedan dar soluciones a partir de tecnologías que permiten resolver cosas, ¿sí? Que los seres humanos por sí solos no pueden resolver de forma eficiente. Ahora bien, cuando esas tecnologías por sí solas se las utiliza para tomar decisiones, ¿sí? No dan una explicación de por qué se llega a determinada decisión, ni tampoco ponen un contexto en el cual la decisión se lleva a cabo, ¿sí? Entonces puede haber decisiones que en cierto tipo de ciudades sean relevantes, y que en otro tipo de ciudades, ¿sí? Los parámetros que haya que tener en cuenta sean diferentes. En ese sentido, nosotros desde la perspectiva de las ciudades inteligentes cognitivas, ¿sí? Proponemos modelos a través de los cuales, por un lado, hay técnicas de inteligencia artificial que recolectan información, que amalgaman información provista por los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, pero posteriormente esa información es organizada a través de argumentos a favor y en contra de distintas posiciones, y el funcionario público que está a cargo de tomar una decisión, por ejemplo, a partir de la opinión ciudadana, no tiene una caja negra con todas las opiniones de los ciudadanos y una determinada decisión por parte de un algoritmo, sino que lo que se encuentra es con un cúmulo de argumentos, con las relaciones entre esos argumentos, y puede evaluar distintas perspectivas, ¿sí? distintas pautas a utilizar para considerar esos argumentos, y eventualmente tomar una decisión apoyada en esas tecnologías inteligentes. Y el público, ¿sí? O la audiencia, o la sociedad,
también va a encontrar un respaldo en la decisión que tome el funcionario, ¿sí? Ese es el modelo al que pretendemos aspirar, dado que las decisiones que se tomen utilizando tecnologías inteligentes pueden ser respaldadas a partir de esos argumentos y contraargumentos. En definitiva, ¿sí? Con esto ya termino, lo que estamos apuntando a hacer dentro del ámbito de inteligencia artificial, particularmente en los últimos 3-4 años, hablamos de algo muy reciente, es introducir consideraciones éticas y de responsabilidad basadas en la necesidad de brindar explicaciones. Esas consideraciones impactan directamente en las aplicaciones que pueda haber en el ámbito de la industria 4.0, ¿sí? Porque se ha llegado a la conclusión de que no basta con sistemas más eficientes y más productivos si no están de alguna manera inmersos en un contexto más amplio, con consideraciones de tipo social, ¿sí? O de tipo sociológico, donde las explicaciones jueguen un rol preponderante. Así que esa es básicamente la contribución que quería dar, ¿sí? Desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Gracias a todos por tu aporte, súper interesante, la verdad, que también retoma algunas de las preguntas o desafíos que nos había traído Raquel, de algún modo. Ahora, si estamos bien, técnicamente tenemos a Hernán Morero. Hernán es doctor por la Universidad Nacional de Córdoba, en Economía, donde además se desempeña como docente, es investigador adjunto del CONICET, y su lugar de trabajo es el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Además, se especializa en el campo de la economía y la innovación. Hernán, si nos escuchás, bueno, te escuchamos a vos. Hola Ulises, sí, los escucho, ¿me escuchan a mí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Bueno, como introdució Ulises, yo vengo del lado de la economía y especialmente de los estudios productivos, ¿no? Un poco mi experiencia en este tema viene desde el año más o menos, desde el 2018, 2019, hemos estado haciendo una serie de estudios sobre pymes, ¿no? Unos estudios para la CEPAL, de los cuales yo tengo que yo les quiero comentar algunos de los resultados, porque creo que por ahí hay algunos aprendizajes que pueden ser interesantes. No creo que dentro de después de este año hemos estado trabajando en un estudio, digamos, ya sobre políticas para el Ministerio de Desarrollo Productivo, hablando políticas, pero creo que puede ser interesante compartir algunos de los aprendizajes que nosotros fuimos recabando en este estudio que hicimos en el 2019, en el que tratamos de identificar obstáculos, limitaciones y motivaciones en pymes manufactureras en la adopción de tecnologías 4.0, ¿no? Y bueno, dentro por ahí de los interrogantes que habían compartido Ulises, digamos, está un poco de qué hablamos cuando hablamos del paradigma 4.0 y también qué desafíos y oportunidades hay para Argentina, digamos, ¿no? Bueno, desde un punto de vista productivo, cuando hablamos de industria 4.0, lo que hablamos es de la incorporación de nuevas tecnologías digitales a la producción, ¿no? Especialmente manufacturera, ¿no? Un poco, muchas de las cosas que están dando vuelta en estas jornadas, ¿no? Ya un poco todos sabemos, es meter Big Data, Internet de las cosas, sensores, cloud computing, robótica avanzada, inteligencia artificial, impresión aditiva, realidad virtual, realidad aumentada, en el sector manufacturero. Uno podría decir que todas estas tecnologías son como provistas por tres tipos de sectores productivos, o desde el sector del software, desde la industria electrónica, desde la industria de bienes de capital, hacia la industria manufacturera, ¿no?
¿Y por qué se llamó 4.0? Bueno, este fue un término acuñado en Alemania en el 2010 y que fue presentado en la Feria Industrial Hannover Messe en el 2011, ¿no? Y que esto que en un principio apareció como una estrategia de marketing destinada a vender tecnología industrial, posteriormente fue tomada por el gobierno alemán para identificar como un marco de política para la industria manufacturera, ¿no? Y bueno, todos sabemos que un poco es 4.0 porque plantea la idea de que presenta como una cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, una de las cuestiones alrededor de eso, digamos, es que al uno empezar a ver desde el punto de vista de la historia de las revoluciones tecnológicas, no resulta de todo claro, en principio, de que la introducción de estas nuevas tecnologías digitales en la industria manufacturera no sea más que la aplicación o la extensión o la profundización del paradigma de las tecnologías de las TICs en la producción, ¿no? Esto en realidad, por lo pronto, una historia abierta es un concepto en ese sentido, como digo, bueno, desde el 2011, digamos, empezó a difundirse, relativamente nuevo, ¿no? Tampoco hay una serie de estudios sobre la historia de las revoluciones tecnológicas, en el que establece que no, tampoco hay como una base histórica para sustentar una periodización en 4 revoluciones industriales, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, la digitalización de la producción va creciendo a un ritmo acelerado, a un ritmo alto, digamos, en la producción, y por lo tanto cobra relevancia investigarlo como tal, ¿no? Eso sumado, digamos, por un lado, al planteo, digamos, de Industria 4.0, también se presenta a veces como un discurso a nivel productivo, como un combo, digamos, y como un paso por etapas, ¿no? Y esto me parece que es interesante compartirlo, digamos, ¿no? Porque tanto la mayoría también a veces de las herramientas de diagnóstico de madurez digital que se le aplican a las empresas, tienen por dentro o van subyacente a ellos. Hay una idea de una graduación o de un paso gradual de distintas etapas de maduración digital en la que una empresa productiva se va transformando desde un nivel de desarrollo que se dice o 1.0 hacia 2.0, hacia 3.0, va madurando digitalmente a medida que va incorporando muchas de estas otras tecnologías en muchos campos organizacionales, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno trata de investigar hacia las pymes, empieza a encontrar y tratar de encontrar casos de empresas manufactureras que introduzcan que todas estas tecnologías, un porcentaje alto de estas tecnologías en muchos sectores organizacionales, encuentra que ese es un conjunto vacío en la industria, ¿no? No encuentra empresas, por lo menos en Argentina, que lleguen al máximo grado de madurez digital. Y es que por detrás del diseño de muchos de estos instrumentos de medición de madurez digital, está por detrás la idea de que hay un camino estandarizado hacia la adopción de estas tecnologías, ¿no? 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 Entonces, cuando empezamos a hacer nuestro estudio de campo, nosotros en el 2018, 2019, empezamos a encontrar que si bien no había pymes que tenían este nivel de adopción que llegaba a las etapas más adelantadas de tecnologías digitales, uno sí empezó a encontrar... Perdón que te interrumpa, pero no te vemos, creo que se te apagó la cámara, si podrías... Sí, ahí se me había apagado, sí, ahí está. Ahí volví, ahí está, sí, disculpen, no, discúlpenme, se me había salido, ¿no?
Entonces, uno sí puede encontrar, sin embargo, adopciones parciales, digamos, ¿no? de muchas de estas tecnologías en las pymes argentinas, ¿no? Manufactureras. Y bueno, en el 2018-2019, en muchas de las pymes manufactureras que estudiamos empezamos a ver, bueno, cuáles habían sido muchos de los obstáculos para la adopción. Y entre esos, bueno, había varios, digamos, ¿no? Que van desde limitaciones en infraestructura de conectividad, hasta falta de conocimiento de la tecnología, pero especialmente deficiencias en competencias digitales internas, ¿no? Entonces, esto en particular, digamos, se presenta con un desafío especial, ¿no? En el proceso de extensión de las nuevas tecnologías digitales en la Argentina, digamos, y en América Latina en general, ¿no? Esto es, digamos, si uno de los factores críticos para la adopción de estas nuevas tecnologías ha sido la existencia como de competencias digitales previas iniciales, este hecho, digamos, puede ensanchar brechas de productividad entre las firmas que ya cuentan con competencias digitales previas y las que no, ¿no? Ya en América Latina en particular y en Argentina también, las desigualdades productivas son muy marcadas, ¿no? Esto que se denomina el problema de la heterogeneidad estructural ya es un limitante importante para el desarrollo, ¿no? Entonces la anticipación a este problema es un factor de intervención selectiva a tener en cuenta en los diseños de política, ¿no? Pensar, digamos, programas e instrumentos que sean orientados a la solución, como por así decirlo, de problemas y necesidades competitivas específicas de las pymes, más que estar concebidas alrededor de una idea enlatada o un camino de adopción gradual hacia, digamos, ¿no? Porque ese es un discurso que por ahí no se adecua a la realidad competitiva de las pymes manufactureras que nosotros realmente contamos, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Tanto el hecho de a veces ir alrededor de una concepción por etapas de lo que es ir madurando digitalmente, como la cuestión, de la relevancia que tienen a nivel competitivo estas tecnologías, ¿no? Se manifiesta en un hecho particular, digamos, que es que en el caso argentino, al hablar con distintos actores, uno encuentra que hay una como falta de un entendimiento común entre los distintos actores, tanto institucionales, públicos y privados, sobre la concepción y la dirección de la digitalización productiva en la Argentina. Uno encuentra visiones diversas, algunas compatibles y otras contrapuestas, y también encuentra con agendas diversas. Actores que tienen una agenda propia, con un propio proyecto de digitalización, actores que no, y actores que están incluso al margen o resultan indiferentes acerca de qué es lo que puede aportarle la introducción de digitalización en sus procesos productivos, ¿no? Porque hay un discurso, digamos, de Industria 4.0 como un imperativo necesario para competir, ¿no? Pero que es un imperativo que tiene un poco esta idea de que hay que madurar para eso, ¿no? Y por ahí el actor productivo o la pyme, si en el nicho de mercado en el que se desempeña en un programa de diagnóstico de madurez digital sale bajo, pero en el mercado está funcionando bien, no comprende, digamos, la relevancia, digamos, de dónde puede introducir digitalización en su proceso de producción, ¿no? Así que bueno, creo que esos pueden ser algunos aportes, digamos, para pensar, digamos, o reflexionar
sobre el efecto de la digitalización desde el punto de vista productivo, ¿no? Es un poco lo que quería compartir para conversar y charlar y reflexionar. Me gustaría ver si hay alguna pregunta del auditorio, en todo caso yo la puedo transmitir por este medio para ellos. A mí me había quedado una pregunta colgada, la de Fernando, de hoy, que no llegaste a responder porque estuvieron ellos, pero tenía que ver básicamente con, de alguna manera, los desafíos que consideras, digamos, en esta, si podemos hablar de una nueva etapa o de esta etapa emergente vinculada al paradigma 4.0, que de algún modo vos estarías identificando en los saberes, en los saberes tecnosociales, o en el sistema educativo, en el sistema académico. Bueno, también lo que habría que hacer como una aclaración necesaria es decir que el problema que atraviesa el sistema educativo en general es un problema de época antes que pedagógico, por ejemplo. Y por lo tanto es también un problema en el que están involucradas el conjunto de las instituciones que surgieron con la modernidad, incluida el Estado en particular. Y por lo tanto, muchas de sus políticas públicas que demuestran su vocación y su voluntad de adaptarse o de adecuarse o de generar condiciones de posibilidad para un crecimiento tendiente a una adecuación informacional en el mundo productivo, pero también los esfuerzos que se hacen desde la educación, son parte de las discusiones que tenemos que tener. No sé si es importante esperar resultados inmediatos, porque estamos atravesando una confusión general que abarca al planeta, ¿no? Estamos como en un proceso de la discontinuidad de una cultura logocéntrica en la cual se ha inscripto el pensamiento occidental, y hoy se discontinúa dando lugar a una nueva cultura con una gramática básicamente audiovisual que todavía no tiene el equivalente de todo lo que hay sobre la cultura escritural, por ejemplo, ¿no? Entonces, la noción de verdad, la noción de todo está en discusión, por lo cual es lógico que haya una confusión que abarque a la educación y que abarque a las políticas públicas. En ese sentido, a mí me gustaría poner sobre la mesa, digamos, o discutir esa especie no sé, de reflejo que tiene la cultura educativa, pero digamos, no solamente en la cultura educativa, de pensar que la alfabetización digital es aprender a programar. Y a mí me parece que pensar eso es más o menos como pensar que en el nacimiento de la revolución industrial había que enseñar cómo funciona el motor a vapor, o el motor a explosión, cuando en realidad lo que había que, en todo caso, era generar una comprensión de un contexto de cambio, de una episteme nueva que estaba apareciendo, y por lo tanto una axiología nueva y un modo de vincularse con el mundo y de una sociedad nueva. Hoy te diría más fuerte que en cualquiera de los otros momentos, que no fueron tantos en la historia de Occidente desde el año 2500 a.C. para acá, porque estamos con un cuestionamiento de fondo
del fundamento de las estructuras que organizan lo social, que tienen una base patriarcal. Por lo tanto, se está cuestionando la base patriarcal, y por lo tanto se está cuestionando de un modo mucho más profundo que lo que, digamos, fueron, digamos, los cimbronazos que se sintió en la humanidad cuando, digamos, se pasó de la cultura media, de la Edad Media, al Renacimiento y la Edad Moderna, ¿no? O sea, estamos o mucho más fuertes incluso que lo que se vivió en otros momentos. Entonces, estamos frente a un enorme desafío, pero a mí me parece que es interesante, me parece que es justamente lo lindo de esto, ¿no? Porque tal vez la gran desorientación, la posibilidad la no posibilidad de planificar y de organizar el mundo de acuerdo a una cosa previsible, tal vez nos ponga muchos muy nerviosos y digamos, generen muchas condiciones políticas muy adversas, muy emocionales, pero me parece que, digamos, es interesante asumirlo como un proceso en el cual estamos contribuyendo de diferentes espacios y, digamos, este ámbito me parece más que necesario. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Comentario chiquito nada más. Un comentario chiquito para destacar, digamos que como una línea base en todas las exposiciones, que me parece que tiene que ver con cuál es el rol del ciudadano en este tiempo. O sea, el ciudadano, me gusta hablar en la era digital, más que la ciudadanía digital, me gusta pensar al ciudadano en ese, y cuánto la formación tiene que ver. Nosotros venimos de épocas de formación con las tecnologías digitales, que era la formación de usuarios, los futuros usuarios. Y hoy tenemos posibilidades de cambios de base que tengan que ver con formar para resolver problemas con tecnología, que es mucho más importante o es un grado evolutivo del uso simplemente de la tecnología, que lo que termina siendo es el uso de un franchising, se le quiere decir, o de algo ya humano. Hoy las posibilidades que dan estas industrias 4.0, como nombre genérico, de la complejidad que tienen desde diseñar algo, poder ese algo luego fabricarlo, poder ese algo ensamblarlo, poder mezclarlo con tecnologías tradicionales, es increíble. A mí me ha tocado trabajar en escuelas técnicas y a veces cuando uno ve que cuando los docentes, más que los estudiantes, logran ver este cambio, de alguna forma se maravillan, porque de última, la computación, como bien planteaba Fernando, nosotros podemos ir hacia una computación como fue la época del uso de las tecnologías digitales para reproducir cosas, pero también podemos utilizar la computación para resolver problemas. Y ahí yo creo que está el desafío y también en lo que tiene que ver con un modelo de país que queremos crear. No un país que tenga franchising tecnológicos, sino también que pueda abrir un poquito esas cajas negras, pueda redefinirlas, pueda adecuarlas y pueda llevarlo para sus intereses nacionales, de desarrollo en los distintos ámbitos. Entonces, bueno, solamente decir eso que lo importante de base que veía en todas estas participaciones, bueno, también habla con esa pregunta de la formación del ciudadano. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, felicitar al panel, a todos los panelistas, porque realmente trajeron mucha luz o trajeron sobre la mesa temas que son absolutamente importantes. Sabemos en estudios recientes que las tecnologías digitales y todo lo que es la adopción, en vez de venir a subsanar, adicionalmente a venir a subsanar problemas, se está incrementando la brecha.
se está incrementando la brecha digital. Entonces, particularmente lo que Fernando mencionaba de los tecnosaberes, de la necesidad de definir esos nuevos programas, las tecnicaturas que mencionaste, la necesidad de concientizar a los tomadores de decisiones que la alfabetización digital no es enseñar a programar, y la necesidad de incorporar y modificar todos los planes de estudio desde la escuela primaria para tratar de incluir estos contenidos y ver de qué manera educamos al ciudadano con estos nuevos saberes, y no solamente la educación primaria y secundaria, sino también la educación universitaria, porque todo lo que es tecnología digital hoy por hoy pasa a ser una herramienta, como lo fue saber matemática en su momento, donde se consideraban materias necesarias y relevantes para cualquier disciplina de grado. Yo creo que hoy no el enseñar a programar, pero sí el saber lo que permite hacer las tecnologías digitales es relevante para cualquier profesión, un ingeniero agrónomo, un médico, un abogado. Entonces, me gustaría por ahí una opinión más, si quieren, sobre cómo hacemos o qué sería necesario, cómo ayudar desde el punto de vista académico para introducir estos temas, para fomentar más el diálogo y si hay algo más que podamos hacer desde la academia, ¿no? ¿Qué piensan? Yo voy a retomar con algunas cosas que me quedé de lo que se fueron para contestar lo que vos estás diciendo. En principio, ahí cuando hablaban de las revoluciones industriales, ¿no? O sea, hay que pensar que la mayoría de nuestras profesiones están pensadas a partir de la primera revolución industrial, la separación del trabajo, ¿no? Entonces cada uno sabe un pedacito de algo de un todo. Antes no era así. Entonces, gran parte del problema es que cada uno tiene un pedacito de un saber distinto que muchas veces no se conecta con el saber del otro. Yo me acuerdo hace varios años había estado Tomás Maldonado que hablaba de la formación en T, ¿no? Esta idea de que uno tiene que ser un especialista en algo, pero al mismo tiempo manejar generalidades de muchas otras disciplinas para poder dialogar. Porque en realidad lo que nos está pasando cuando uno va escuchando, digamos, de cada tema que se habla, cada uno lo ve de un lugar distinto, pero no tiene el nexo de conexión con el saber del otro, o sea, y entonces no lo entiende, y entonces casi que a veces se pelea qué es más importante, si esto o esto. En realidad todo es importante, o sea, esa transdisciplina, o sea, todavía no tenemos gente formada que pueda hacer muchas veces esa conexión, ¿no? Y en eso yo creo que además hay que sumarle a esa conexión, la conexión del conocimiento de nosotros como personas, o sea, de cómo nos comportamos, de cómo reaccionamos, de cómo aprendemos, de cómo nos concentramos, digamos, todo lo que tiene que ver con el ser persona y después el uso de las tecnologías. O sea, como que hay algunos saberes que en realidad no los tenemos, ¿no? Otras, vos hablabas de la cuestión occidental, ¿no? En otras culturas hay saberes que se aprenden de base, ¿no? No sé, el aprender a respirar, el aprender, digamos, como algunas cosas que nosotros no se aprende, no se enseña en la primaria, no se enseña. Entonces caes con algunas cuestiones de base que no tenés. Entonces para mí la formación, primero es poder controlar la máquina humana, nosotros como seres humanos, porque gran parte de lo que aprende la neurociencia, de lo que tiene que ver con cómo aprendemos nosotros, entonces estamos haciendo que las máquinas aprendan y estamos perdiendo cómo aprenden las personas. Entonces gran parte de los problemas que tenemos en la educación tienen que ver con que en realidad el chico no se concentra con otras cuestiones que hacen a la persona. Y después yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, o sea, hay tecnología, hay cosas que en realidad son como que en principio hoy las damos como básicas porque si nos ponemos, digamos, la industria 4.0 en la aplicación cotidiana ciudadana nos enseña, pero todo, queramos o no, la usamos, o sea, lo usamos hasta para manejar el control remoto de la televisión, porque si no podés hacer, digamos, te peleas más o menos, pero a la fuerza lo aprendés, ¿no? Y a medida que los productos cada vez tienen más tecnología, estás haciendo ese aprendizaje por lo menos de usuario. Capaz no puedes programar nada y estás atrapado en lo que te diga esa máquina.
pero son como cuestiones que hay que relacionar, y para mí la clave está en esa formación en T. O sea, hay algunos conocimientos que necesitamos tener todos para que sea un diálogo común, y otras que vos vas a ser especialista digamos, que te tenés que aportar algo al conocimiento de todos. Entonces, como que las carreras me parece que deberían empezar a tener como esa franja mínima de conocimiento para todos, o en la primaria, no sé dónde se aprende, pero deberían aprenderse algunas cosas. Sí. Mira, bueno, gracias por la pregunta, porque en realidad es algo que me parece que quedó pendiente. Como yo participo mucho de espacios como este, digamos, en general la gran ausencia son jóvenes. Y son, me parece a mí, a quienes de algún modo deberíamos prestar más atención y escuchar más. Porque son los que de alguna manera están, como dice Fernando, resolviendo con tecnología problemas que tenemos incluso nosotros. Y que, digamos, están generando un saber, procedimientos y una codificación cultural que incluye incluso esto que decíamos sobre una mirada mucho más amplia de la cultura que abarca a la mujer desde otro lugar. Y me parece que ahí es donde me parece que nosotros estamos generando, digamos, una trampa, al no tenerlos presentes, al no tener una escucha atenta a ese decir que es cotidiano y pasa a nuestro lado todo el tiempo, solo que no está incorporado a este lugar. Tal vez, y ahí empiezan a tallar otras cosas, digamos, donde nosotros tenemos hasta miedo de perder autoridad y de muchas cosas que se ponen en juego también. Pero bueno, me parece que el desafío que tenemos es sí o sí incorporarlo, porque en la medida en que eso no ocurra, digamos, justamente estamos no dándole lugar a quienes están generando los nuevos códigos culturales, digamos, ¿no? ¿Te puedo agregar algo? Porque Sí. necesito acordar de algo. Me disparaste un recuerdo. Terminamos un proyecto de investigación recientemente para el BID sobre automatización de gobierno, del cual voy a hablar ahora en la charla. Y uno de los casos de estudio que relevamos fue la automatización de una agencia que se llama Vital, del gobierno de Singapur, que provee servicios compartidos para todo el gobierno de Singapur. Y ellos hicieron una automatización basada en robots, una librería de bots, de software que automatiza procesos para tareas administrativas como abrir un email, descompactar un archivo, compactar, determinar el tipo de archivo, etc. Y para hacerlo, contrataron a jóvenes de 18 años, sin título universitario, que los pusieron a ver videos de YouTube y que en 15 días hicieron la librería de bots que está utilizando el gobierno de Singapur. Entonces, es un ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Carlos, está en Zoom, y vamos a tener que cerrar para no sobrepasarnos demasiado al inicio del próximo panel. Así que, Carlos. Sí, no, un minuto nada más. Quería tomar las palabras de Fernando en relación a la programación, que me gustó mucho la analogía con el funcionamiento de la máquina de vapor, y siendo una persona que estudió ciencias de la computación, licenciatura en ciencias de la computación, y luego habiendo hecho un doctorado en el tema, coincido plenamente que hay una especie de efecto placebo con el tema de decir, si sabes programar, entonces te podés subir al siglo XXI y vivir con tranquilidad y ser exitosos, y todos los elementos que se nos brindan muchas veces a través de los medios de comunicación. Creo que hay una gran responsabilidad por parte de los educadores, en particular los que provienen de ciencias de la computación, en desmitificar muchas cosas que se dicen sobre la inteligencia artificial. Sí, lamentablemente hay muchas cuestiones que están más en manos del periodismo que en parte de la gente que es realmente profesional en muchos de estos temas. Sí, eso construye crear un cierto imaginario colectivo sobre muchas temáticas que no se condice con la realidad. Y
Y por último, agregar que, bueno, estamos viviendo también una época del capitalismo en el cual aparecen, como parte de la superestructura del sistema, empresas como Google, ¿sí? o Facebook y WhatsApp, que son transversales a los estados, ¿sí? Es decir, los ciudadanos del mundo de la Argentina de hoy conviven con entidades que están en esa superestructura, que son omnipresentes, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿sí? Esas empresas están ahí tomando nuestra información, utilizándola para resolver distintas cuestiones, ¿sí? Y todo eso crea una nueva lógica de los consumos también. Entonces, en gran parte hay que educar a la población un poco para moverse, quizás más que enseñar a programar, habría que enseñar cómo está redibujado, digamos, el capitalismo en este siglo XXI a partir de las nuevas tecnologías. Es lo único que quería acotar. Y bueno, gracias a todos los presentes, muy interesante toda la presentación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Raquel, Orlando, Carlos.